La dinámica poblacional. La dinámica de poblaciones es el estudio de los cambios que sufren las comunidades biológicas, así como los factores y mecanismos que los regulan. El estudio de las fluctuaciones en el tamaño o densidad de las poblaciones naturales se basa en tres pilares fundamentales: una serie de principios teóricos generales que subyacen al cambio poblacional, la formalización e interpretación de estos principios a través de modelos matemáticos y, por último, la interpretación de estos principios y modelos en términos de mecanismos biológicos. Distribución espacial de las poblaciones. La distribución responde a un conjunto de influencias en búsqueda de nutrientes, condiciones físicas desfavorables, relaciones de competencias, entre otros. El modelo de distribución espacial se considera un atributo fundamental de los seres vivos y su conocimiento incide en la eficiencia de los planes de muestreo y en los análisis e interpretación de los datos. Existen tres tipos de distribución: la distribución uniforme, al azar y la distribución agregada. La distribución uniforme es cuando los individuos se disponen a una cierta distancia unos de otros. Esta se produce cuando el ambiente no es idóneo y pues aquí es donde aparecen ciertas relaciones intraespecíficas. La distribución al azar se observa en especies que tienen amplios límites de tolerancia, por lo que no se tienden a reunir en grupos. Y la distribución agregada es cuando los individuos se disponen en grupos muy densos, pero separados de otros grupos también densos. Esta distribución es la más frecuente en plagas agrícolas, pues permite una mayor protección, reproducción y distribución de la especie. Propiedades de las poblaciones. Primero, la ecología es la rama de la biología que estudia las interacciones que establecen los organismos entre sí y con su ambiente físico. Se propone comprender la forma en que los seres vivos afectan y también son afectados por los factores bióticos y abióticos. Segundo, la población es un grupo de organismos de una misma especie que se reproduce entre sí y conviven en el espacio y en el tiempo. Entre las propiedades de las poblaciones se encuentran los patrones de crecimiento y de mortalidad, la estructura etaria, la densidad y la disposición espacial. Como tercero, el tamaño de una población puede variar en forma notable a través de los años. Esta variación puede tener efectos profundos, tanto positivos como negativos, sobre las poblaciones de las especies. Cuarto, la tasa de crecimiento de una población es igual al producto de la tasa de reproducción per cápita multiplicada por el número de individuos presentes. Esta tasa indica el número de individuos que habrá en la población luego de transcurrido cierto tiempo. Quinto, el patrón de mortalidad afecta el tamaño, la composición y la estructura etaria de una población. En las especies cuya duración de vida excede la edad reproductiva, el conocimiento de la estructura etaria permite predecir cambios en el tamaño de la población. Y por último, sexto, la densidad de una población es el número de individuos por unidad de área o de volumen. La descripción de la disposición espacial proporciona información adicional sobre la población. Los nichos son constituidos por factores ambientales, bióticos y abióticos que interactúan con las diferentes poblaciones. Esas especies de poblaciones constituyen o construyen sus propios nichos al interactuar con variables ambientales y al utilizar determinados recursos, mientras que un hábitat es un lugar o un espacio físico en el que se puede proveer de diferentes nichos a diferentes especies. La capacidad de sostenimiento o la capacidad de carga es el número total de individuos de una especie que el ambiente puede sustentar en diferentes condiciones. Esta varía según las condiciones ambientales, la cantidad de recursos y también la demanda de la población. Los individuos de una misma población tienen requerimientos similares. Esto causa una competencia intraespecífica, donde organismos cambian su lugar de origen o su lugar de nacimiento, emigrando hacia otros territorios, y cambia así su disposición espacial y su ubicación geográfica. En la competencia, ambas poblaciones se perjudican. En la depredación y el parasitismo, una población se perjudica y la otra población se beneficia. En el mutualismo hay un beneficio recíproco. Y en el comensalismo, una población se beneficia y la otra no se beneficia ni se perjudica. Oscilaciones en la densidad de poblaciones. Aquí hay una interacción entre depredador y presa, donde hay una ingestión total o parcial de animales por planta o de animales por animales. Aquí ocurre una digestión de animales por pequeñas plantas carnívoras y hongos. Esto conlleva a una disminución del crecimiento, de la fecundidad
y también de la supervivencia de las presas por patógenos o también por parásitos. Factores externos actuando sobre la dinámica poblacional. Los principales factores externos asociados a estudios de dinámica poblacional en plagas y en enemigos naturales son la temperatura, la humedad relativa y el fotoperiodo. Tablas de vida y factores claves de mortalidad. Es importante el conocimiento de los parámetros bioecológicos que permitan evaluar las características intrínsecas de las poblaciones de plagas y enemigos naturales. La construcción de tablas de vida es una manera sinóptica y sintética de plasmar en forma cualitativa y numérica las principales características de estas poblaciones, determinar la duración del ciclo de vida, proporción sexual, longevidad, fecundidad y construir una tabla de vida. Sirve como base teórica para la aplicación adecuada de técnicas de manejo integral de plagas. Los objetivos de la elaboración y análisis de tablas de vida son, primero, estimar la distribución de la mortalidad en diferentes edades de un organismo. Segundo, predecir el tamaño potencial de las poblaciones a través de un muestreo adecuado para alcanzar tales objetivos. Esto es necesario estimando los parámetros de las plagas con los parámetros de la edad, de la sobrevivencia, de la esperanza de vida, de la tasa neta de reproducción, de la tasa extrínseca de la producción y el tiempo generacional de esta. Modelos de crecimiento poblacional. Existen 4 parámetros que afectan el tamaño de las poblaciones: la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Crecimiento poblacional. El cambio temporal en el tamaño de las poblaciones depende de los 4 parámetros explicados anteriormente. Bueno, ¿cuáles son los crecimientos poblacionales independientes de la densidad? La tasa de mortalidad y natalidad per cápita no depende del tamaño poblacional. La tasa de crecimiento per cápita es constante. Y tercero, la tasa de crecimiento poblacional es proporcional al tamaño poblacional. Existe independencia entre crecimiento poblacional y densidad. Bueno, los modelos matriciales para poblaciones estructuradas son modelos sencillos que se toman en cuenta la estructura de las poblaciones, que son los modelos de matrices de Leibniz. Estos modelos incorporan la estructura de edades, así como en los modelos exponenciales y logísticos, el estado de la población en un momento está completamente definido por el número de individuos y el modelo de Leibniz está definido por los números de individuos en diferentes clases de edad. Por ejemplo, de un año. Los parámetros de modelos son las tasas vitales de supervivencia y de fecundidad de los individuos de cada una de las clases de edad. Con estos parámetros se construye una matriz de transición que, al ser multiplicado por un vector con los números de individuos en cada clase de edad, produce otro vector con los números de individuos de cada clase. Bueno, estos modelos poblacionales asociados al control biológico son capaces de predecir y describir los cambios en la densidad de los individuos en una población en un tiempo y en un espacio determinado, los cuales serían de una gran utilidad en la aplicación de estrategias de manejo de plagas. Existen 3 modelos, que es el modelo exponencial y logístico. Mientras que el modelo exponencial, las poblaciones crecen hasta el infinito, el modelo logístico fue el primero en reconocer que las poblaciones crecen hasta alcanzar un límite máximo. Tenemos el modelo Lotkan-Volterra, que es el primer modelo que describe las interacciones entre 2 especies, presa y el depredador. Bueno, este modelo permite la coexistencia de las 2 especies o la eliminación de una de ellas. El otro modelo es el modelo Nicholson-Bailey, que asume que los parasitoides buscan al azar al hospedador, que los cambios de densidad del parasitoide y el hospedador no influyen en la tasa de ataque. Interacciones multitróficas. La interacción entre planta, plaga y enemigo natural en el sistema agrícola representa cierto grado de estabilidad poblacional, por lo que el conocimiento de las características y la dinámica de cada nivel aporta información relevante al nivel siguiente y finalmente a las estrategias del manejo de la plaga.